Hola, buenas noches. Ya estamos a 18 miércoles, hoy vamos un poquito más tarde, será el último confirmado que hacemos desde lo que llamamos movilidad. Ya estaremos mañana nuevamente en Barcelona, suponemos por temas horarios un poquito más tarde, volamos tarde. Y hoy vamos a centrarnos, hemos reflexionado mucho sobre el programa de hoy. Hemos dedicado prácticamente un par de horas simple y llanamente a pensar cómo estructurarlo y de qué vamos a hablar, porque hay algunas cosas que nos parecen a estas alturas de la película que merecen una reflexión importante. Estamos hablando obviamente de la situación de Afganistán y de la sensación que tenemos algunos de lo que se impone, de la caída quizá incluso de una forma de pensar occidental, porque lo que estamos viviendo, digamos, es esa sensación parásita, digamos, entre el miedo, la estupefacción y la alegría de algunos. Y es algo que nos debería dejar a todos un poco atónitos. Vamos a empezar, pero hablando, y vamos primero con los titulares, hablando del negro agosto de nuestro querido amigo Sánchez. Recordemos, hoy se cumple aquel plazo último que dijo de que en 100 días el 70% de la población estaría vacunado. Tampoco se ha cumplido. Negro agosto, súmenle la luz, súmenle también a Afganistán, súmenle el desastre comunicativo del gobierno, pues eso es el agosto de nuestro amigo Sánchez, que sigue obviamente de vacaciones como si no fuera nada con él. Será nuestro primer tema. Hablaremos luego de el tío vivo, vamos a llamar, de Afganistán, de esas reflexiones que hemos estado haciendo, un poco de intentar explicar. La realidad es muy difícil de explicar en algunas ocasiones, porque uno está escuchando estos días opiniones de todo tipo, muchas con todo el respeto indocumentadas, y la realidad es que hay una cosa que hay que decir bien clara: si los talibanes han conseguido lo que han conseguido, talibanes o talibán, que nos han reiterado hoy de que en plural se dice talibán, si volvemos a decir por error talibanes, pues será una cuestión de la distancia, digamos, a veces que tenemos con el léxico. Pues los talibán, si han llegado donde han llegado, es seguramente porque tienen el apoyo de mucha gente dentro de Afganistán, y eso no lo podemos negar. No es una cosa que salga por el Espíritu Santo, ni es algo que, aunque algunos quieran interpretar como algo así como la matanza de Texas, pues no. Es algo a lo mejor a veces más cabal, que eso sí, nos cuesta entender desde aquí, desde la distancia occidental, y nos cuesta asumir que quizá no todo el mundo piensa como nosotros y que quizá no tenemos toda la razón del mundo. Vamos a intentar hablar de eso, colocando obviamente también el tema de la responsabilidad de España y ese pequeño lío que ha habido con un avión de Plus Ultra, que vamos a explicar, aunque lo ha explicado, creemos, bastante eficazmente, Voz Populi durante la tarde-noche de hoy. Luego volveremos nuevamente a España para ver que ya se están empezando acá las vacaciones y, como dijimos, empieza la actividad y empiezan los posicionamientos, y Calviño entra fuerte. Calviño quiere posicionarse como el referente dentro del gobierno por encima de Bolaños. Vamos a explicar sus movimientos de las últimas horas. Y hablando de Calviño, dedicaremos un pequeño breve también a la economía, porque parece que estamos delante de un cambio de ciclo. Y el tema tanto de la deuda, que ha sido hoy de más de un 120% del PIB de España, como el tema del mercado laboral, parece que no son tampoco aciertos de este gobierno, que parece que no adivina muchas cosas. No vamos a dejar de hablar de uno de los temas favoritos de los últimos días y durante estas vacaciones, que son las broncas y movimientos en Podemos. Se ha pronunciado hoy Montero, parece que culpa del tema de los talibanes solo la falta de decir Aznar y las políticas occidentales. En fin, lo de Podemos empieza a ser ya como un vaso desbordante de poca intelectualidad, y da bastante pereza hablar de esta gente, porque realmente no parece que haya mucho criterio detrás de ellos. Finalmente, hablaremos también del tema de Errejón. Como saben, ha sido llamado a juicio, según parece en el anterior código ético de su partido. Eso implicaba la dimisión, pero vamos a ver, si no ha dimitido por llevarse el dinero de investigación de una beca y fue expulsado de investigar, imagínense por qué se va a ir. Por pegar una patada a una persona mayor, por favor, pero ¿dónde están? Que son comunistas, por Dios, que ellos comparten todo y comparten la violencia y comparten lo que haga falta con tal
de poder chupar dinero de todos. Si les parece, empezamos ya con el primer tema. Os he dicho, el negro agosto de Sánchez, que sigue obviamente de vacaciones, no vaya a ser. No sabemos, qué debe pasar para que acaben las vacaciones. No sabemos, un terremoto, un atentado, no sé. ¿Qué debe pasar para que este señor salga de su guarida y dé la cara? Siempre hemos dicho desde el cambio de gobierno que Sánchez se ha quedado desnudo y parece que este periodo confirma la debilidad del gobierno y que nadie es capaz de ponerse las pilas. El resultado, que van cayendo hitos que había marcado el presidente y va confirmándose mentira tras mentira, engaño tras engaño. A veces las mentiras tienen las patas muy cortas y en el caso de Sánchez, que ha jugado al funambulismo mediático, vamos a decirlo así de claro, con los medios prostituidos, llega un momento que tanta mentira, acaba cayendo por sí sola. El tema que hoy vence, por ejemplo, día 18, es aquellos 100 días que dijo en una reunión Sánchez, donde iba a haber el 70% de la inmunidad en España completa, de la pauta completa. Estamos en el 60, faltan unos 3 millones. Algunos ya hemos comentado, que hemos tenido innumerables broncas en su momento, que el propio Salvador Illa decía que iba a ser en mayo, imagínense, pues dando por bueno que aquello no era bueno. Está grabado en una entrevista que así lo dijo, pero bueno, los medios se atribuían otras efervescencias, vamos a decirlo así, ya saben, ellos son periodistas y ellos saben de lo que hablan. Abrimos comillas, echamos unas risas, cerramos comillas, porque es un cachondeo en esto este país. Pero según parece, se fían más de eso de los 100 días que dijo, y tampoco los va a cumplir. Al ritmo actual, según parece, el presidente contaba que la gente no sigue de vacaciones y estaría pendiente de la vacuna, pero la realidad es la que es. Faltan 3 millones, nuevo incumplimiento que se suma a este negro agosto, con el tema de la luz, que parece que le ha venido como santo al cielo, digamos, lo de Afganistán, al tema de la luz, porque ya ha desaparecido prácticamente. Algunos medios que prácticamente no lo habían ni citado han aprovechado a meter Afganistán, delante de cualquier otra cosa, pero el tema de la luz llegará cuando a todos nos lleguen las facturas a final de mes. Veremos entonces la realidad todavía de una forma más clara y contundente. Y obviamente el tema de Afganistán con el follón de la evacuación de los españoles. Llegamos tarde, según parece no hubo coordinación entre el Ministerio y Presidencia, se decidió las cosas tarde. Luego algunos deben pensar, y ahí pensamos en Sánchez, que como él está acostumbrado en España a decir mañana vuelo y mañana vuelo, que los pasillos aéreos y las rutas se admiten al momento. Pues no. Pues obviamente hay saturación en algunas áreas y obviamente en Kabul no aterriza cualquier avión que quieren. Puede ir Sánchez con el suyo, a lo mejor le dejan aterrizar. Sería entretenido ver esa escena. Pero en definitiva, un avión ya en Dubái, el otro camino de Dubái y esperando turno mientras vemos. Saben que ahora todo el mundo se ha vuelto muy aficionado a esta aplicación, a Flightradar 24, donde puedes ver en tiempo real los aviones. Hay un pequeño diferido, pero todos aquellos que van transporte, es decir, aquellos aviones en general, militares de carga sí que lo llevan y se pueden localizar de una manera fácil mirando el aeropuerto de Kabul. Aquellos que son de combate o que están en maniobras, incluso helicópteros de combate, no lo llevan activado. E incluso algunos aviones antiguos tampoco. Pues lo que hemos visto en estas últimas horas y días, hemos visto que Chequia ha repatriado a los suyos. Hungría, hoy mismo hemos visto un avión de la Fuerza Aérea Húngara saliendo de Kabul, bueno, de un aeropuerto un poco más al norte, y realmente da la sensación de que todo el mundo, de una manera u otra, se va organizando. Alemania han llegado los primeros 150 evacuados. Algunos cifran que, por ejemplo, de Estados Unidos hay cerca de 10.000 americanos en Afganistán. Y todo esto nos lleva a la confusión un poco de la reflexión que decimos que íbamos a hacer. Es la sensación extraña que comentábamos esta mañana. Olvídense, o bueno, no se olviden, por favor, escúchenlos, porque hay que escuchar a todo el mundo. Ha sido un error mío aquí, no queremos nosotros parecer dogma de fe, pero sí que es cierto que escuchas a mucha gente que es una verdadera inconsciente, con todo el respeto, y una verdadera indocumentada sobre el tema de Afganistán. Hoy mismo nos han preguntado, por ejemplo, sobre otro tema, nos han preguntado por qué no hablamos, por ejemplo, del tema de Perú, nos preguntaban, y hemos comentado con total humildad.
pues que somos unos auténticos ignorantes en esos temas. Creemos, por otra parte, que el tema de Afganistán desde hace muchos años es un tema que tocamos y es un tema que queremos saber un poquito. Entonces, de las cosas internacionales, saben que en este programa intentamos evitarlas, excepto cuando hay relación con España, que es el caso, y porque si no haríamos esto más que confirmar la Moncloa, tendría que ser confirmado la Casa Blanca o confirmado vaya usted a saber quién, y tampoco tenemos esa capacidad de analizar todos los países del mundo con la misma profundidad que podemos analizar en España, o incluso que podemos analizar en zonas concretas como puede ser el tema de Afganistán. Las reflexiones importantes, primero las informaciones. Vamos a ver, Estados Unidos parece que va a reconocer al régimen. Bueno, sorprende, te estás yendo por piernas, con el rabo entre piernas, y parece que no son tan malos. La Unión Europea, de la mano de Borrell, dice que hay que hablar con quien ha ganado la guerra. Lo de Borrell a veces, yo no sé qué asesores tiene, bueno, algunos sí que lo sabemos, pero realmente parece que viven en el mundo de Disney. Es gente que no tiene ningún criterio y es gente que avergüenza un poco al resto de europeos, hay que decirlo así de claro. A algunos nos da cierta vergüenza ajena tener estos representantes y la humillación constante de Europa que va a renglón seguido de lo que diga Estados Unidos, sin capacidad, sin inteligencia y sin ningún tipo de criterio. China, por otro lado, como comentamos ya hace unos días, que luego ha salido en diversos medios, el tema del corredor de Baxian, que dijimos, acuérdense de ese nombre, creemos que se va a convertir en el acicate, digamos, de Afganistán, con la intención de convertir ese avispero en un referente para otros países, en algo así como diciendo, ¿ustedes se acuerdan de China del 1990? ¿Ustedes se acuerdan de China incluso de la plaza de Tiananmen? ¿Ustedes ven ahora China? La política, no vamos a entrar porque obviamente no es una democracia. La economía, la satisfacción de la gente, la no necesidad de la gente, curiosamente de mucha gente, de estar en democracia, pero ser felices. Ha convertido ese ejemplo de China en algo que suena un poco extraño en Europa. No sabemos si denominarlo el milagro chino, pero la realidad es que China se va imponiendo territorialmente, aparte de económicamente, primero por su elevado volumen de población, obviamente, pero por su capacidad económica. Como nos decía alguien, dice, claro, tú montas una red de lavadoras en España y tienes 40 millones de potenciales clientes, en China tienes 1000. Hombre, las cifras son un poco mayores. Y eso nos debe hacer pensar y reflexionar sobre el tema que decíamos al principio. Al final, la autocomplacencia, digámoslo así, de Europa, parece que nos está llevando a, no sabemos si decirlo literalmente, a un lío mental, a una sensación entre medio miedo. Uno escucha a algunos periodistas y a algunos contertulios y confunden claramente Talibán, ISIS, Al-Qaeda y 1000 cosas, que tienen nexos y puntos de unión, efectivamente. Que finalmente la frase de Borrell, que hay que hablar con todo el mundo, parece que es la que va a guiar estos momentos, parece clara, pero sorprende que esa misma frase se comparta, digamos, con la huida generalizada de un país que en principio se dice que se va a hablar con ellos y que son tan buena gente. Luego uno ve, y es lo que nos lleva a las reflexiones, uno ve las escenas del tío vivo, las han visto, suponemos, y las contrasta con las escenas de la gente que se cae de los aviones, y te hace pensar fríamente, te hace cerrar los ojos y decir, vamos a ver, pero ¿qué estamos viendo? Tenemos que tener miedo para subirnos a un avión y morirnos de gente que se le ve feliz. Ahora va a enfadarse alguno, se le ve feliz, alguno dirá, es que están locos, están no sé qué, pero subiendo al tío vivo, bailando en el Palacio Presidencial, como si fueran niños pequeños. Tienen esa sonrisa que a veces en los países occidentales no vemos. Aquellos que hemos vivido en países asiáticos siempre explicamos de que la sonrisa va por delante en muchos de ellos y que te explican directamente que no entienden la cara de bordes de los europeos. Porque aquí estamos afligidos por todo, nos quejamos de todo, tenemos realmente miedo a todo.
Y tenemos incluso miedo, algunos pensamos, a ser felices. Y no les se preocupen que nos va a dar un sermón ahora filosófico. Pero la reflexión que nos lleva es, estas imágenes de Afganistán deben hacernos reflexionar a todos, aunque cueste más o cueste menos, ¿qué es la felicidad? Y no se preocupen, ya les he dicho que no me voy a enrollar en este tema porque cada uno debe tener su propio criterio. Pero vivir del pasado, vivir acomplejado de lo que pasó hace, y aquí estamos reflexionando sobre España, hace 40, hace 100 años, vivir de eso, o vivir pensando en qué puedes hacer y qué puedes ofrecer a la vida. Tienes que vivir con el miedo de no tomar decisiones, porque me puedo quedar sin trabajo, no podré pagar la hipoteca, no podré irme de viaje, no podré irme a cenar, como decíamos ayer, no podré echar un polvo. Eso es lo que nos importa. ¿Cuántos de nosotros pensamos en un ejercicio mental que nos pondríamos a bailar en un tío vivo? Luego de estar, suponemos, atravesando el país, tiro arriba, tiro abajo, matando y viendo morir compañeros. Qué pocas mochilas debe llevar esta gente psicológicas detrás para que llegar a un tío vivo, y es la metáfora del tío vivo, les haga bailar como nunca y estar satisfechos como nunca. Obviamente estamos en total desacuerdo con las doctrinas de los talibán, no vamos a explicarlo porque es bastante obvio, pero también debemos reflexionar que el movimiento talibán no nace por 4 iluminados, nace de mucha gente que simplemente considera que la felicidad le llega en estos momentos. Y luchar, y aquí es el gran problema que tiene Europa, luchar desde el miedo, desde el complejo, porque somos unos acomplejados en Europa y en Estados Unidos cada vez más, me parece que están copiando el modelo europeo, luchar desde el acomplejamiento, desde el pánico a qué nos pasará, desde el miedo a lo que pasó, contra gente que hasta a morir va con una sonrisa, que a algunos nos deja sorprendidos, vamos a decirlo así de claro, pues se hace cuanto menos complicado. Uno entiende de que al final haya que hablar hasta con el diablo, porque parece que otras medidas no han funcionado. Y la realidad es que seguramente este tema de Afganistán es mucho más trascendente de lo que muchos piensan. Es un hecho que no solo es territorial, el avispero de Afganistán vuelve a estar en el centro del mundo, aunque sea por unas semanas, sino es un golpe a la forma de pensar occidental, un golpe a la forma de pensar europea, y la confirmación que Europa pierde toda personalidad y que queda a expensas de lo que diga Estados Unidos, que va actualmente, parece, a la deriva en el mundo. Se hace curioso, porque al final uno piensa y uno reflexiona qué es lo más importante en la vida. Alguno dirá el dinero, alguno dirá el amor, alguno dirá vaya usted a saber el qué. Al final te das cuenta que lo importante es la felicidad, que lo importante es que la gente sonría y entonces analizar ¿por qué un señor de 30, 40 años, armado con un subfusil o una ametralladora, es capaz de comportarse como un niño en un tío vivo, luego de haber sufrido una guerra? Seguramente habría que reflexionar sobre esa escena, más que insultar, llorar, que es lo que nos encanta a los europeos, que van a no sé qué, seamos sinceros, dicen van a maltratar a las mujeres, van a cortar el cuello a los ladrones, las manos, perdón, etcétera, etcétera, todo lamentable, vomitivo. Pero señores, cosas que ya están pasando en el mundo. No nos hagamos los mártires ahora, cuando nos ha importado un carajo Afganistán hasta hace 4 días. Es que a mí todos estos que se ponen a lloriquear ahora,
No los he visto en un campo, ni tirándose en paracaídas en Afganistán. Uno respeta, por ejemplo, a aquellos profesionales, algunos, más de un centenar en el caso de España, muertos en Afganistán, porque ellos sí que saben lo que es pisar el terreno, y no estos fariseos que están aquí, empezando por muchos políticos, muchos contertulios y mucho ciudadano, que ya se creen con capacidad de dar dogma, cuando lo máximo a lo mejor ha sido que se han ido a un hotel, o se han ido en primera a Nueva York, a París, o a Torrevieja, o donde sea. Claro que todo el mundo puede opinar de lo que sea, más faltaría. Pero quizá hay que opinar e intentar, y es lo difícil, entender momentos como el que hemos explicado e intentar reflexionar uno mismo. Si nuestras vidas, nuestra forma de vida más que nuestras vidas, pendientes de todo, nos permitirían subir al tío vivo y reír de forma casi inconsciente. Esa es la realidad que hay. Y esa es la realidad que algunos no están entendiendo para analizar Afganistán. Esto no va de unos locos que van a empezar a cortar cabezas y pegar tiros en la nuca. Algunos han estado pasando vídeos de hace años, de salvajes, hay que decirlo así de claro, de gente que no merece el mínimo respeto. Y no se está obviamente defendiendo el movimiento talibán, más faltaría. Y algunos tenemos las cosas muy claras, pero siempre hemos dicho que hasta de los elementos más nocivos, cuando hemos hablado en su momento de elementos terroristas, por ejemplo, de yihadistas, siempre hemos dicho que lo fundamental es intentar ponerse en su mentalidad para intentar acabar con ellos. Si no somos capaces de pensar más que en el odio, en la rabia, en la ira, como el evento de combate contra aquellos que poseen unos elementos, digamos, nocivos contra nuestros valores, seguramente nunca podremos acabar con ellos. Y hay que intentar entender por qué esta gente apoya a un movimiento que desde nuestro punto de vista es nocivo para la democracia y nocivo para las sociedades avanzadas. Y hay que reflexionar también, y deben hacerlo todos, quien no escuche, todo el mundo, contra las informaciones a veces que estigmatizan situaciones sin conocer más allá de un titular o de una noticia. Intentemos entender qué pánico debe llevar a la gente a subirse al ala de un avión y qué pánico debe llevar a la gente a llevar con 30, 40 años a subirse a un tío vivo y disfrutar como nunca lo han hecho. ¿Qué vida han tenido para llegar a eso? Y no digan que todos están engañados ni nada de eso, cada uno obviamente puede pensar lo que le dé la gana, más faltaría. Pero habría que reflexionar sobre esos puntos para intentar obtener la información precisa. Y en todo eso hay una cosa que está clara: el tío vivo de la sociedad occidental, el tío vivo de Europa, huyendo como perros, por un lado, Estados Unidos incluido, y por otro, hablando de que vamos a hablar con ellos, que si están ahí es por algo, pues no se entiende. Si se habla, no se huye. Y si no se fía uno de ellos, los machaca y los aniquila. Porque eso es lo que hay. Pero está claro que estamos delante de una situación que muchos desconocen. Ya no hablamos de Borrell, que parece un inepto. Yo alucino de verdad cómo este hombre pudo ser algo en el gobierno de España y cómo se permite que sea algo en la Unión Europea con las metidas de patas continuadas. Pero está claro que somos, y hablamos de Europa, Estados Unidos también, pero Estados Unidos juega en otra liga, digamos. Europa somos el hazmerreír de todo el mundo. Nos estamos comportando como unos adolescentes malcriados, incapaces de tomar decisiones, ahogados por nuestra burocracia o burrocracia y creyéndonos el centro del mundo. Y por desgracia, Europa hace decenios que ya no pinta nada
en un escenario mundial. Es una lástima, algunos diríamos que es una vergüenza, porque hemos llegado a eso gracias a mucho inepto político, que no solo está en España, sino también está en Europa. Y el ejemplo más claro lo tenemos en nuestra propia España, con un presidente del nivel que tenemos, que imagínense, da vergüenza ajena por ser hasta educado. Y a todo eso, volvemos ya a España, el lío que ha habido esta tarde con el tema de Plus Ultra, que ha explicado los compañeros de Voz Populi de una forma eficaz. Según parece, a todo el mundo le ha dado últimamente, aquí nos incluimos, por mirar al Flight Radar a ver los aviones que se están moviendo, y resulta que apareció un avión de Plus Ultra aterrizado en Delhi. A partir de aquí, pajas mentales, y al final un simple vuelo charter para traer a 200 estudiantes camino de México. En fin, a veces lo decimos, cuando uno lee noticias sorprendentes, debe intentar analizar si pueden ser tan sorprendentes, hombre. Y el argumento que hemos leído de alguno es que era una operación mediática para rentabilizar Plus Ultra, pues uno la ve, imaginen que hubiera sido cierto, ve la noticia que Plus Ultra va a rescatar tal, hombre, y creemos que el juez del caso tampoco le va a dar un valor X. Y creemos que los ciudadanos van a pensar, pues muy bien, Europa ha hecho durante años esas labores y no pasa nada. O sea, intentemos estar centrados, porque si no a veces nos despistamos en cosas que no tienen mucho, creemos, criterio. Y sí que el criterio empieza con este empezado, digamos, a acabar de vacaciones, con este calentando motores en la política, y donde vemos que Calviño empieza a posicionarse por encima incluso de Bolaños. Parece que la lucha por ser el máximo representante del gobierno tras Sánchez, parece que Calviño empieza a mover pieza, no solo con este incremento que ha hecho del salario mínimo interprofesional, dice según las fuentes, los datos que ha aportado Escrivá, es para echarse unas risas, porque bueno, pero ya hemos dicho que el sofá Calviño tiene un nivel intelectual y económico muy pobre. En Europa la alargaron, recuerden aquella votación donde iba de líder, iba de diva, y al final quedó en ridículo, pues desde ese momento en caída constante. Quiere refrendarse contra Podemos e insiste o anuncia que lo de una empresa pública eléctrica pues no tiene mucho sentido. Hombre, en eso hay que dar la razón a Calviño, es que lo que dice Podemos en general no tiene mucho sentido, tiene más sentido de vítore, de proclama, de soflama, de toda cualquier chorrada que quieran imaginarse, pero de realidad poco, y de consistencia menos. Calviño parece que se quiere imponer en esa lucha, y estamos viendo cambios un poco desde hace meses ya en todos los partidos que están intentando volcar caras amables de cara a la opinión pública. Podemos lo hace en confrontación, obviamente, con el PSOE, en colaboración con el PSOE. Con el caso de Yolanda Díaz, intenta potenciar a Yolanda Díaz desde el área mediática, digamos. El PSOE intenta mover a Calviño, que parece que es la que tiene un poquito más de imagen y esconde al resto. Bueno, al resto de ministros, a los nuevos no hace falta esconderlos porque nadie sabe dónde están. Eso también es realidad. Vox moviliza mucho más últimamente, por ejemplo, a gente como Macarena, que tiene un buen target, y deja, por ejemplo, fuera a Smith, que hace tiempo no se habla de él, o se habla de cosas mínimas o de tonterías, porque es lo que acostumbra a decir. Y la realidad es que todos los partidos empiezan a posicionarse de cara a este septiembre, calentando motores para ver por dónde van a ir los temas. Porque está claro que el septiembre la economía, a pesar de lo que diga Escrivá, entramos en el siguiente punto, no parece que va a recuperarse de una manera muy eficaz. Ya lo hemos dicho, un buen número de los nuevos contratos son de horas y semanales, y son contratos asociados a la campaña de verano, que, como hemos comentado, se ha centrado en la mayoría de turismo hispano que se ha movido dentro del país, igual que los ingleses se han movido en Inglaterra, los alemanes en Alemania, etcétera, etcétera, haciendo eso autarquía turística, que podríamos decir. Y está claro que en septiembre muchos de los que se han movido, gente que había ahorrado, gente que tiene dinero, vamos a decirlo, que vamos días diciéndolo, aunque algunos sigan enfadándose, dinero público, que como no han podido gastar durante el año, pues lo han gastado, y creemos en eso, hay que felicitarlos eficazmente en el turismo español. Pero claro, en septiembre hay que empezar a trabajar en muchos casos. Con lo cual, con el cero llegada de turismo internacional, que se volverá
a colapsar, digámoslo así de claro, parece que vamos a asistir a un final de septiembre complicado y un octubre y un noviembre duro. Porque, como recordarán, hoy ha llegado el primer pago europeo, 9.000 millones, pero ya insistió la Unión Europea que los próximos pagos, hasta los 31.000 que tienen que llegar entre este año y el que viene, ha de haber contramedidas. Y obviamente las contramedidas que pide la Unión Europea no es que se suba el salario mínimo interprofesional, como dice Calviño, sino que son más claras: pensiones y laboral. Y vamos a ver, tras este negro agosto de Sánchez, cómo se enfrenta a estos temas. Porque la recaudación obviamente ha subido por el tema de la luz, no hay que negarlo, gracias a la subida de la luz, como un 60%, recordemos, son impuestos, pues se incrementan la subida, pero claro, todo lo que ha bajado, por ejemplo, el turismo, que era el 15% del PIB durante este año, pues representa que es una bajada de entrada de ingresos. Todos los turistas extranjeros que han venido, otra bajada de ingresos, y al final la economía depende fundamentalmente y obviamente de los ingresos de las empresas privadas, porque lo que se ingresa es lo que luego se puede gastar en lo público. No nos dejemos engañar que una cosa es el mercado laboral, que puede haber gastos por todos lados, trabajadores públicos y privados, pero otra es quién ingresa al Estado principalmente. Y habrá que ver si estamos delante, además de un cambio de ciclo, de una degeneración, ya en lo político está claro, pero vamos a ver si en lo económico de Europa, y de una potenciación de algunos países que aprovechan ese cambio, digamos, con la pandemia para acelerar sus economías. A todo esto, a nivel nacional, seguimos con los temas de Podemos, centrados, como llevamos días diciendo, en ese triple lucha. Yolanda Díaz con los del PSOE, con Colau, Oltra, etcétera, etcétera, Rodríguez, y por otro lado Montero, que hoy se ha manifestado diciendo algo así, que el problema de los talibán es en el fondo por las estructuras sociales del mundo occidental, y bueno, estas pamplinas que dice la ministra, que parece que con estas situaciones, con Belorra y con Belarra, pierden todavía más fuelle, porque su discurso es no solo antiguo, sino es un poco incoherente, vamos a ser finos y delicados. El Partido Comunista, como decimos, agazapado, decidiendo con el tú sí, tú no, tú sí, a ver a qué lado se lían, porque ellos en el fondo lo único que quieren es o mantener el ministerio o mantener la dirección general y mantener los sueldos millonarios, que para eso son comunistas, coño, que no se piensen ustedes que los comunistas es para ser pobres, por favor, que parece mentira que a estas alturas alguien se lo crea todavía. Y hablando de comunistas, tenemos al amigo Errejón, que al que se le ha abierto juicio tras la decisión de la forense, como hemos comentado durante la mañana de hoy, de no considerar que se había agravado la enfermedad del denunciante por la patada recibida, y eso que podía ser algo así como, alguno podría decir, oh, pues qué bien. Pues no, pues se convierte en un problema para Errejón, porque ya el tema no deriva al Supremo. Saben, habitualmente cuando deriva al Supremo hay que argumentarlo, el Supremo habitualmente, últimamente, le da por tirarlo atrás y nos tiramos aquí meses. Pues no, pues lo va a decidir en 2-3 meses, incluso algunos hablan de que a lo mejor antes de finales de septiembre, depende del trabajo del juzgado, en un juicio de estos rápidos, por un delito leve. Pero claro, un delito. Imagínense ustedes que en ese juzgado salen las pruebas y las evidencias y acaba siendo condenado por un delito leve, aunque sea a pagar una multa de 1.000 euros, no os da igual. Pues parece que un señor diputado sea condenado por pegar una patada a un anciano, 67 años, bueno, anciano, no se ofenda a alguno que nos escucha, no sabemos dónde pone el límite de anciano, pero una persona mayor, vamos a decirlo así, a nosotros también nos llaman señor por la calle, pues creemos que debe ser de una gravedad extrema, aunque hayan cambiado el reglamento, curiosamente, hace poco, más país, para no expulsar a Errejón solamente por llevarlo a juicio. Ahora hay que esperar la condena, pero ya verán que son capaces de volverla a cambiar y decir que si la condena es a menos de yo que sé qué, o si solo es una multa tampoco se considera. Pero la realidad es que tenemos al diputado que algunos querían ver como resurgimiento de Iglesias para movilizar, digamos, al partido
centrado en Madrid, obviamente, como un ala de ese nuevo Podemos, incluso algunos lo veían de la mano de Yolanda Díaz, aunque como saben, en el caso de Yolanda Díaz van a ser todo mujeres, por cuestiones estéticas, vamos a hacerlo así, claro, pues la realidad es que puede verse condenado y vamos a ver cuál es la reacción en ese momento. En todo caso, llega un caliente septiembre, cada vez más cerca, cada vez con más reflexión y con más temas que se empiezan a pelotonar y que realmente creemos que va a convertir las próximas semanas en un juego muy interesante. Nosotros mañana haremos el segundo café desde aquí, pero a la noche ya haremos el programa de confirmado desde Barcelona. Esperamos seguir informándoles. Recuerden que este viernes sí que habrá ya conversaciones con el equipo Zulu tras estas 2 semanas de merecido descanso, digámoslo así. Como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia, les vamos a dejar que se hace un poquito tarde y como siempre decimos, seguimos.